tal? Mi nombre es Julio César Salorio Ramos y soy el autor del libro Hugo Santos Cheche. Todo comenzó de una manera muy mágica. Mi hijo era compañero del Cheche, era el músico más joven de todo el grupo del Milongón donde él trabajaba. Y un día esperándolo, me dijo que él era Cheche. Yo lo conocía siempre de abajo del escenario, a él lo veía con unos trajes y unos sacos imponentes que siempre usaba de muchos colores, sumado a las luces del teatro de verano, aquello lo hacía como una persona totalmente luz, que después la persona luz pasó a ser también de su interior. Entonces irradiaba luz por fuera y luz por dentro, pero eso me enteré después. Entonces me dijo Cheche y me dice mi hijo, o sea que él se merece un libro. No me diga eso, ¿por qué? No, dice, como vos ya escribiste 2 libros, dice, él es una persona que toda la vida estuvo en la música, es una leyenda viva y quedan solo 2 personas, 2 cantantes negros hoy en la actualidad. Uno de ellos es Cheche, del cantante de candombe de la calle, ¿no? El que hace otro tipo de candombe. Hay varios estilos. Candombe de la calle lo hace él y otro muchacho un poco menor que es Eduardo Aluz. Son los 2 que quedan de una corriente, ¿no? De esa corriente de candombe de la calle. Dice, mira que él tocó con Eduardo Mateo y vivía allá por donde vos vivías. Ah, sí, le digo, bueno, vamos a ver, déjame estudiarlo. Entonces después escucho otras canciones, me gustaron los temas que él tenía. Y un día lo paro, un día sale, le digo, presentámelo, Nicolás. Dice, mirá, Cheche, él es mi papá. Y como lo definen las damas acá, todo un caballero. Pero mucho gusto, me dice, ¿cómo le va? Encantado, le digo. Digo, mire, Cheche, Nicolás me propuso la idea de hacer un libro y yo quiero que usted maneje esa posibilidad. Y él se sorprendió y dice, pero eso es una cosa muy seria. Sí, es una cosa muy seria. Pero es una cosa que debe de quedar. Además de la generación de ustedes, no hay nada. Pasó al olvido casi. No había muchos registros fonográficos, no había muchos recortes en la prensa. Y en cambio, en nuestra sociedad, había pegado muy fuerte, ¿viste? Justo la etapa en que él estaba. Y eso venía sumado a la época de la dictadura, se había cortado el candombe, la gente que vivía en los conventillos de Ancina, de Cuareim, habían sido desplazados. Entonces justo era todo junto, era una etapa muy linda y muy trágica para los que vivían ahí. Entonces, bueno, le expliqué todo eso y él me dice, bueno, yo nunca me imaginé, dice, que alguien me viniera a proponer hacer un libro, pero yo antes tengo que hablar con mis hijos, me dijo, y eso me pareció algo muy serio. Yo todo lo comento con mis hijos. Si usted no tiene problema, no, para nada, le digo. Y en 10 días le contesto, perfecto. Yo ya empecé a buscar material, ¿viste? Yo soy investigador también, entonces ya me puse a buscar material, por si aceptaba. No lo había visto con muchas ganas. A él le parecía, ¿viste? Siempre fue de perfil bajo, que hacer un libro era algo que lo iba a sobrepasar. Yo igual empecé a juntar material, ¿viste? Fui a la Biblioteca Nacional de acá de Uruguay, recorte de diarios, más o menos los años que estaba, lo que le había hecho con Bachicha Lencina, y bueno, empecé a juntar con todo eso, y hoy día la tecnología también en algo me ayudaba lo que podía hacer en las redes, pero había muy poco de cualquier manera. Y bueno, a los 10 días le hablo otra vez, me dice, sí, yo hablé con Sergio y con mis otros hijos, y sí, acepto. Muy bien, le digo, bueno, muchas gracias. Y él me dice, no, el agradecido soy yo, me dijo él. Y le digo, bueno, ¿cuándo nos encontramos por primera vez? Dice, mira, si podés pasar por casa, me da la dirección. Dice, en 3 o 4 días me llamás y acordámosle el día y la hora. Perfecto. Y así quedamos. Y lo que a mí me llamó en ese momento más la atención fue la humildad con que salía. Aquel hombre con un traje lleno de lentejuelas, un saco lleno de lentejuelas, color o rojo, o color fucsia. Tenía unos sacos maravillosos. Creo que hasta yo salía a pasear por el 18 de julio.
Tenía otro rojo, otro color turquesa, era espectacular. Y lo vio salir un señor que salía con vaqueros, una campera negra y un bolsito a la espalda a tomar el ómnibus. Entonces yo digo, ¿cómo es esto, no? Y después me pongo a ver y más o menos en Uruguay la mayoría de los músicos, de los grandes músicos, corrían por la misma línea. No había mucha diferencia. Entonces yo quería hablar de Cheche y quería resaltar además de los otros artistas, pintores, de los escultores, ¿viste? Grandes personas que actúan en el exterior, que venden obras en el exterior, y el Uruguay, en eso, ¿viste? Somos, me parece un poco desagradecido, de mi punto de vista, ¿viste? No desagradecido, quizás no reconocemos, esa sería la palabra, no gracias, pero sí reconocer lo que cada artista da. Y bueno, ahí empezamos a hablar. Y resulta que cuando empezamos a hablar, me doy cuenta de que vivíamos en el mismo lugar, habíamos nacido con 8 cuadras de diferencia, fuimos a la misma escuela, comprábamos en la misma tienda de ropa, compramos en los mismos almacenes, íbamos a la misma placita y tuvimos hasta casi la misma maestra. Entonces nos empezamos a reír porque fue una conexión, por eso yo hoy decía mágica, porque yo no podía creer, yo no lo conocía. Sí, entre muchos temas que estábamos hablando en el libro y hablaba la gente y las entrevistas, en la historia surge algo fundamental en la vida de los músicos que era Negro Can. Entonces yo pregunté, porque ahí yo era muy chico cuando Negro Can existía, en lo que antes era y hoy sigue siendo el Parque Rodó. Y era un local nocturno donde se exponía todo lo que era candombe, a un muy alto nivel, porque los que tocaban ahí y eran grandes maestros del tambor, de la danza, del canto. Y además, como siempre que venía gente de afuera, los organizadores los empezaron a llevar. Entonces empezó a ir gente de cantantes y músicos uruguayos como invitados, y aparte los que venían de afuera por una actividad en la Universidad de la República o sobre otros temas, algo científico, los llevaban para que disfrutaran de lo que era Negro Can. Negro Can además se apoyaba con un nivel cultural y musical excelente, que tanto fue así que se graba un disco que se llama Negro Can, que era un disco que después quedó en todas las casas y era el único disco grabado con temas sobre la raza negra. El candombe hablaba y de algo distinto. No era solo del negro esclavo que vino con las cadenas y la rompió, ¿viste? Querían darle, lo que hizo Cheche con muchas de las letras, fue dimensión a todos los personajes reales. Entonces estaba la señora que lavaba, la madre, ¿ves? Y cómo alegrar la vida. Y hoy que se utilizan tantos libros de autoayuda, hay temas con letra de Cheche que habría que escuchar que son de autoayuda. Entonces es muy gracioso como lo de hoy se conecta con lo de ayer y viceversa. Todo eso pasó hasta que vino Pablo Neruda. A Pablo Neruda lo invitan a Negro Can, queda fascinado, hace comentarios, y ahí justo el régimen democrático empieza a caer acá en Uruguay. Y entonces todo lo que es popular y lo que traía mucha gente y lo que hablaba sobre libertad y libertades, empiezan a mirarlo con lupa y a ver que eso no era conveniente, según el gobierno que se estaba armando, un gobierno dictatorial. Tanto es así que, como también alguna fue Tabaré Echeverri y fue Biglietti, y eran invitados de Negro Can. Bueno, y culminó con Pablo Neruda y otros científicos que vinieron de la época, que venían a la universidad a charles y a disertar, y eso ya no les gustó. Y entonces, hasta que empezaron a ir militares a ver cómo estaba todo eso, y bueno, y no gustó, hasta que un día llega Cheche con los otros músicos y estaba cerrado. Y había supuestamente, uno diría, un capitán del medio, le dice que Negro Can había cerrado.
Entonces le dicen, ¿cómo? Si actuamos ayer. No, cerró, ya está cerrado y ya se están llevando las cosas. Y bueno, habían venido camiones en ese momento de la intendencia, habían empezado a llevarse las cosas. Y la nota más graciosa es que, una de las tantas, es que ellos tenían un piano que no era de cola, sino que era de estudio, que era el que tocaban ellos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer, dicen los músicos, para llevarnos el piano? Y entonces entra por una puerta lateral y está todo tapado con la forma de piano con una lona, y cuando sacan la lona está toda la figura del piano, está armado con ladrillos. El piano ya no existía. Se habían llevado hasta el piano, todo eso en la madrugada y la mañana ese día. Negro Can se cierra y bueno, ¿qué hacen los músicos? Y bueno, se tienen que empezar a mover a ver qué hacían cuando eso era su salario fijo. Y bueno, y de ahí cada uno iba a empezar a moverse como podía. Había un compañero de Cheche que ya trabajaba en la intendencia, siguió trabajando, otro trabajaba en ANCAP, que era la parte de los hidrocarburos que teníamos nosotros. Y bueno, la gente que tenía trabajo fijo se quedó, pero mucha gente que no tuvo que salir a buscarla. Y otros se tuvieron que ir del país, como pasó en cualquier parte de nuestro planeta, desgraciadamente. Y todo eso fue todo como vino en cascada, y también se tiraron a derrumbar los barrios populares que había. Entonces había un barrio que se llamaba Barrio Reus al sur, en calle Isla de Flores, San Salvador, Minas, y todo por ahí estaban. También había otro en calle Ancina, estaba el conventillo de Cuareim, y había varios, y lo tiraron abajo, simplemente. Dio en el desalojo, vinieron las máquinas topadoras y tiraron algunas partes, y bueno, y enviaron a todas las familias al cinturón suburbano de Montevideo. Y no todas las familias estaban mal, había gente que estaba mal, pero había gente que vivía ahí y que tenía su sueldo y que trabajaban todos, y en cambio no lo quisieron igual. Por ejemplo, ahí en el barrio Reus al sur eran edificios que se habían hecho, las primeras viviendas económicas que se hicieron con el arquitecto Reus, si no mal recuerdo, y tenían 2 y 3 pisos y eran apartamentitos. Pero seguro, toda la cultura que acumulaba en esas paredes tenía que ser derruida. Y bueno, se tiró todo y cada uno fue a pelearla como pudo. Cheche y otro compañero fue cuando, junto con la mamá de Sergio, se fueron para Argentina y pintaban pared. Fue lo que encontraron en la primera manera. Pusieron una empresita para pintar paredes y pintaban casas. Y después Cheche se fue acomodando, como siempre, por su gran talento y su simpatía, y bueno, empezó a trabajar en algunos bares, en algunos lugares nocturnos, empezó a incursionar en la televisión, y bueno, era un hombre de 2 trabajos. De día pintaba paredes y de noche actuaba, y con eso había que llevar el pan a la mesa cada uno. Otros se fueron del país. Y eso pasó todo, no solo con los negros, pasó con mucha gente. Principalmente siempre se ataca al arte, porque el arte es donde se refleja el espíritu. Eso es como yo lo siento. Cualquier expresión artística refleja el sentimiento y el espíritu de cada uno. Entonces, bueno, eso siempre se tira abajo. Entonces, Bachicha Lencina anduvo recorriendo el mundo por otro lado, en Rada también se fue Biglietti, y se empezaron a ir cantidad de músicos. Acá yo leí hace un tiempo en un diario que decía que Uruguay no solo es el mayor exportador de jugadores de fútbol, es el mayor exportador de artistas y de músicos. En cualquier parte del mundo encontrás uruguayos. O son escultores, o pintan, cantantes, músicos, y los músicos están en todas partes. En una sinfónica, o en una banda de un departamento de algún país del mundo. Y bueno, todo eso también que quedó reflejado ahí en el libro, porque es una parte trágica de la vida de Uruguay. El libro, después que terminamos de compaginarlo y todo, se lo entregó a la editora se lo lleva a la imprenta, y bueno, después había que esperar, no sé, como un pastel, como una torta, hasta como un hijo, que naciera, ¿no? Un libro es algo que nace. Y bueno, había que verlo después
hecho, y eso lleva a una gran ansiedad. Determinado día suena mi teléfono y es Carmen, la editora, y me dice: Julio, te llamo porque el libro ya está pronto, podés pasarlo a buscar por la imprenta. Y yo me emociono y dice: bueno, sí, me dice, para emocionarse, se me entrecortó la voz, dice: pasalo a buscar, levantalo, nomás que no hay problema. Entonces voy a la imprenta, a la impresora, levanto todos los ejemplares porque te lo dan todos, y entonces yo me pasó con los otros libros que yo escribí anteriores, sobre todo, ¿a quién le hace el libro 1? Para mí el libro 1 es muy importante. El primer libro, al abrir el paquete, ¿a quién le entregás el libro? Y entonces pienso y digo, el primer libro es a Cheche. El segundo era a Eduardo Aluz, así lo tenía yo, y el tercero era a mi hijo. Esos eran los 3 libros prontos. Entonces agarro, abro los paquetes de nylon, saco el libro y es una emoción muy grande al ver lo que estaba materializado, todo aquello. Había llegado a su fin y estaba como una flor abriendo sus pétalos para todo el mundo. Y bueno, me voy a la casa de Cheche, toco timbre, lo llamo por teléfono a ver si estaba, y me dice que sí. Le digo: mira que voy para ahí. Está, me dice, no hay ningún problema. Apronto el mate. Al uruguayo sí, le digo: aprontar el mate que voy para ahí. Y no le dije nada que llevaba el libro. Entonces me voy, golpeo, entro y llevaba el ejemplar guardado, hablo: hola, ¿qué tal? Y se lo entrego. Le digo: tomá, Cheche, pronto. Y se puso a llorar. Lo miró y se puso a llorar. No dijo nada y simplemente lo agarró, ¿viste? Entre sus manos. Que él después lo contó en una entrevista. Él se le caían las lágrimas, no decía nada. Entonces, para mí, misión cumplida, ya estaba. Yo no sé si el libro después se iba a vender o no se iba a vender, porque yo ya me había entremezclado en la vida de Cheche, era parte de la vida de Cheche. De la parte, nos mezclamos con mi hijo, con Eduardo, con Chabela, con Malumba, era un montón de gente envuelta en eso. Y entonces yo dije: está, misión cumplida, ya está. Ahora veamos, tampoco uno es ciego, vamos a ver qué pasa con el libro. Pero la primer parte era eso. Entonces lo abre, lo ojea, y el prólogo yo le pedí que lo escribiera a Eduardo Aluz. Eduardo Aluz en su momento quedó muy emocionado y dijo que bueno, que quería estar a la altura de la biografía de Cheche, y escribió cosas muy lindas y muy sentidas. Y entonces Cheche lo lee y dice: no puedo creer, no me dijiste nada, Eduardo tampoco, no me dijeron nada, está una sorpresa. Sí, le digo: es una sorpresa esto. Y bueno, y entre lágrimas nos abrazamos, nos besamos, lo ojea, ve las fotos que están, y cuando cierra el libro, la contratapa está escrita por Nicolás, que fue el músico más joven y el último músico casi que tocó con él. Y se emocionó también, porque dice: pero Nicolás también no me dijo nada, todos se guardaron estas cosas, y ya entró el hijo, y Sergio capaz que sabía y tampoco me dijo. Yo sí, esta era la sorpresa. Y bueno, ese fue el libro 1. Mi espíritu sigue estando en ese libro. Sé que el espíritu de Nicolás está dentro de ese libro. El espíritu de Eduardo Aluz está en ese libro. Y cuando nos encontramos siempre hablamos como que Cheche sigue vivo. Y eso lo realza. Entonces a mí lo del libro, el libro en sí queda como una anécdota, ¿no? Siempre se resaltan las cosas que se unieron, y yo le agradezco a todos los entrevistados, a Cheche ni que hablar, a los que escribieron, a los que puse, porque yo aprendí mucho más de la vida, aprendí mucho más de la solidaridad, aprendí mucho más de los negros y aprendí mucho más de la música. Entonces y de todas las generaciones, hay grandes, medianos y chicos, hombres y mujeres. Entonces yo soy, realmente les digo, yo soy un agradecido a la vida y a mi hijo, como dice en la dedicatoria, que fue el motor de este libro, ¿no? A Nicolás por ser el motor de esto. Y entonces yo le agradezco a todos. Y Cheche le dijo: bueno, con esto ya está.
Y bueno, y ahí entre lágrimas, risas, abrazos y otras anécdotas, nos quedamos tomando mate. Tranquilo, en paz, en calle Emilio Frugoni, donde Cheche vivía. Y así termina la cosa, o así empieza, nunca lo sé.